Hola mis hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de el pecado imperdonable. Vemos en la Biblia 3 lugares en donde Jesús dice que hay un pecado que no será perdonado. Y ese pecado es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Vemos en el libro de Lucas en una lista de advertencias. Pero vemos más claramente lo que significa blasfemar en contra del Espíritu Santo en Mateo y en Marcos. Entonces, mirando estos pasajes, podemos descubrir qué significa blasfemar en contra del Espíritu Santo y cómo se la podemos evitar. En Mateo y en Marcos vemos que Jesús estaba en el medio de su ministerio. Él estaba predicando el Evangelio por todas partes, estaba sanando a muchos enfermos y estaba echando a muchos demonios, y mucha gente venía a él para ver a él, para escuchar su mensaje, para que él les sane y para que él eche a los demonios. Y es en este contexto que vemos que Jesús habla y que dice, porque vemos que cuando andaba predicando, cuando sanaba, los maestros de la ley y los fariseos hacían preguntas, tenían dudas, y Jesús no tiene problema con eso porque Él les contesta. Él les da un ejemplo, les comparte una parábola, les contesta. Pero algo pasa que Él ya no puede aguantar. Ellos hacen algo que ya es un paso demasiado. Vemos que Jesús no tiene problemas con contestar a las dudas de la gente, con contestar a las preguntas. Pero hay algo que llega a ser demasiado. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Después de eso, llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgaron a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Entonces vemos aquí el contexto. Jesús había echado un demonio de un hombre. Todos lo vieron. Había una multitud de gente ahí. Y él expulsó a un demonio. Y la respuesta de los fariseos no era dar gloria a Dios, sino acusarle a Jesús de ser poseído por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y es entonces que Jesús les responde: ¿cómo puede ser que el diablo echa al diablo?
una casa dividida caerá. No tiene sentido. Ustedes, los fariseos, también tiene gente que echan a los demonios en autoridad. ¿De quién se lo hacen? Del diablo. Ustedes me acusan a mí de tener al diablo porque echo a los demonios. Les voy a decir algo. El que blasfema en contra del Espíritu Santo no será perdonado. ¿Ven el contexto? En el libro de Marcos nos dice aún más específicamente, porque dice en Marcos 3:30, es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Entonces, hermanos, de acuerdo a estos dos pasajes, podemos saber claramente qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es atribuir la obra del Espíritu Santo a un espíritu maligno. Es tomar lo que tiene que ser para la gloria de Dios y dar la gloria a Satanás. Es acusar a Cristo de obrar en el poder de los demonios. Esto es demasiado. Dije antes que Cristo permite las dudas. Él permite las preguntas. Y Él le puede perdonar sus dudas. Hasta les puede perdonar sus blasfemias. Pero cuando acusas a Dios de estar en liga con el diablo, eso no se va a perdonar. Dios obra por su Espíritu Santo. Cristo obraba por el Espíritu Santo. Y cuando Cristo obra en nuestro mundo, hoy se lo hace por el Espíritu Santo. Y Cristo ha puesto su Espíritu Santo en su pueblo. Pero el que da lo que tiene que ser gloria de Dios al diablo, o el que atribuye la obra del Espíritu Santo al diablo, ese está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y para eso no hay perdón. Esto representa una dureza del corazón, una dureza muy severa. ¿Y quiénes eran que hacían esto? ¿Quiénes eran los que blasfemaban contra el Espíritu Santo? No eran los paganos, no eran los borrachos, eran los mismos maestros de la ley, los fariseos, los que más conocían de la Biblia, los maestros de la ley. En otra parte Jesús dijo, escuche a su enseñanza, porque lo que enseñan es correcta, pero no hagan lo que hagan. Entonces Jesús está de acuerdo con sus enseñanzas. Ellos enseñaban bastante bien, ellos entendían bien la Escritura, pero habían endurecido sus corazones en contra de Dios. Mis hermanos, es posible para los creyentes estar endurecidos en contra de Dios. Nos podemos encerrar tan fuertemente en nuestras posturas que ni Dios nos puede sacar de ellas. Y hasta cuando el Espíritu Santo obra entre nosotros, decimos, ese no es de Dios, eso es del diablo. Entonces, mis hermanos, yo te digo, esta advertencia es para los creyentes. No tenemos que encerrarnos en nuestras doctrinas en una manera que no podemos ver la gloria de Dios. Estos fariseos, estos maestros de la ley, ellos conocían la Escritura, pero estaban cerrados a la obra de Dios. Obviamente esto no significa que no debemos conocer las Escrituras o que no debemos entender la doctrina. Pero el punto de las Escrituras es ver la obra de Dios, conocer a Dios, ver a Cristo. Cristo dijo que todas las Escrituras apuntan hacia mí. Entonces, cuando vemos la obra de Dios, no debemos dar gloria al diablo por ello. Y mi hermano, si te preocupas y dices, uy, espero que yo no he hecho esto. Si en tu corazón te preocupas de esto,
es una buena evidencia que no lo has hecho, porque significa que no lo quieres hacer. Pero una persona que hace esto está cerrado a Dios. Y una persona que no quiere hacer esto obviamente no está cerrado a Dios. Mis hermanos, estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo. Y no debemos nunca atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo, porque eso es el pecado imperdonable. Que Dios les bendiga. Si esto le ha sido de bendición o de ayuda, por favor, dame un like, suscríbete a mi canal. Vamos a dar más videos como estos. Que Dios le bendiga. Hasta luego.